se da así, ¿no? Y lo procuran en otros ámbitos. Pero pues son niños que no tienen límites, que no tienen nada que ver con el trastorno por déficit de atención. Pero que también podemos encontrar que también los niños con trastorno por déficit de atención y hiperquinesia pudieran conseguir cosas algunas veces también. Digo, todo se va acomodando. Pero aquí es muy importante ver realmente qué niño sí tiene ese problema y qué niño no lo tiene. Y aquí en cuestión de hacer un diagnóstico diferencial es básico. Hay otros tipos de trastornos que se pueden confundir fácilmente también con el TDAH y son los de trastornos disociales o el trastorno negativista, el trastorno de estrés postraumático, entre otros. O sea, hay otros trastornos que también se pueden confundir. Entonces, sí, hacer un buen diagnóstico diferencial oportuno es lo ideal. O sea, hacerlo ya después, pues cada vez es más difícil la corrección, ¿no? Ya van arrastrando muchos vicios y una conducta, pues sí, se vuelve hasta desafiante también. Se van sumando otros trastornos. Puede haber tanto estrés por mal manejo o por no resolver este problema que pueden cursar con otro tipo de trastornos, como enuresis y otros. Entonces, ¿para qué esperarse? Entonces debe ser oportuno. Ahora, aquí es importante mencionar, o sea, para cuando digo yo un diagnóstico oportuno, un niño más fácilmente diagnosticado con este trastorno, el criterio es más o menos entre 5 y 6 años, porque es cuando se puede hacer un electroencefalograma, que es lo recomendable, ver cómo está, con este estudio de gabinete, que es cómo está reaccionando su cerebro. Y de ahí se parte de un diagnóstico con esta parte. Otra es la evaluación psicométrica por parte de los psicólogos. Nosotros tenemos unas técnicas donde aplicamos test precisamente para diagnosticar, que son altamente complementarios con el electroencefalograma o son un punto de partida de detección y de canalización, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar después de cómo se hace un encuadre terapéutico, pero es muy, muy importante, muy importante. Sí, porque digo, ahora también me imagino que un niño con TDAH, que sí tiene TDAH, y otro con TDAH, pues no necesariamente va a cursar de la misma manera, y me imagino que su entorno familiar y que muchas cosas pues intervienen tanto para el diagnóstico como para el manejo de él, ¿no? Claro, es absolutamente claro y esto es muy correcto. Casi en todos los padecimientos, casi en todo lo que veamos alrededor, hay encuadres que nos dan un parámetro de conducta en todos los seres humanos y nos dicen qué tanto es tantito, o sea, más o menos en cuanto a la personalidad de cualquier ser humano. Y en cuestión de trastornos o hablar de trabajar con un problema psicológico o psiquiátrico, estamos hablando que cada caso tiene su particularidad y tiene mucho que ver, como tú dijiste, con el encuadre familiar, de dónde viene, en qué fase del problema está, qué es lo que viene, qué historia trae hasta ese momento y qué dinámica familiar se está gestionando, se gestó a partir de la edad a la que llega a que se trate el problema. Entonces sí tiene mucho que ver. No, o sea, cada niño con TDAH no es igual, o sea, es diferente. Todo, su entorno tiene mucho que ver, y el momento que llega, la edad que tiene, y también hay tipos de TDAH. Hay algunos que no cursan con hiperquinesia, o sea, que no hay mucha actividad corporal, pero que hay mucha dispersión mental, o sea, no hay atención, hay desatención, no se enfocan y demás, son más tranquilos. O sea, hay diferentes niveles también. ¿Pudiéramos hablar de niveles? Ajá. Sí, es que bueno, hay hay variantes, claro, como niveles, ¿no? Sí, a nivel de psiquiátrico sí hay niveles, sí hay unos más, otros menos y de diferentes formas. Y aquí sí hay con sin hiperquinesia. Por eso dice TDAH es con hiperquinesia o sin hiperquinesia. O sea, bueno, TDAH es con hiperquinesia, pero cuando no tiene hiperquinesia, entonces sí puede ser un niño disperso y que también se tiene que tratar para que enfoque, para que se ubique y para que madure
todo su sistema nervioso para que esté adaptado al medio. Uh-huh. Sí, porque digo, finalmente es algo orgánico, no es que el niño, o sea, no necesariamente es conducta, ¿no? Muy buen punto, claro. Uh-huh. No es algo propositivo, el niño no es algo que el niño, yo quiero tener un problema y voy a ser travieso, no voy a obedecer, voy a hacer todo ese tipo de cosas de lo que se quejan los adultos o el entorno. Entonces no es algo que busque, ¿no? Sino que es algo orgánico, neurofisiológico, de madurez neurológica. Entonces, no tiene nada que ver con que el niño quiera ser malo, o la niña, ¿no? Porque también hay casos en niñas, hay menos, o sea, realmente no se ha estudiado mucho, pero también hay muchas niñas, o sea, mujeres con trastorno. Es algo de lo que leí que bueno, puede ser en cualquiera de los dos, pero que es más común, que predomina más en varones. Claro, sí. Oye, una pregunta, bueno, actualmente como que está muy de moda eso de TDAH, uh-huh. Pero pues hace unos pocos años, digo, cuando yo era chica, no hace mucho. No, claro. En esas épocas realmente no se decía mucho de TDAH, o sea, no, más bien no se decía. Creo que más bien se decía en cuestiones de, pues es un niño malcriado, como tú hace rato lo mencionaste, o niños sin límites, niños desobedientes, o niños inquietos. Y está malo. Se podía decir hiperactivos. También en esas épocas ya se empezaba a manejar lo de hiperactivos. Y bueno, ¿este tipo de trastorno será por el tipo de vida que llevamos ahora? ¿O realmente a lo mejor existía desde entonces y lo que pasa es que no estaba diagnosticado adecuadamente? Buena pregunta. Sí, dentro de la clasificación se subió a la clasificación precisamente en el DSM 4 o 5 y el que va hasta estos tiempos se clasificó en el siglo XX. Apenas en esa época se clasificó y fue cuando pues, se subió como un trastorno con todas sus características. Muy buena pregunta. Y sí, es cierto, siempre vivimos sin diagnóstico hasta esta fecha. Sí. O sea, hemos llegado hasta este momento sin diagnóstico. Que entonces yo lo tuve y ni por enterar. Claro, cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, pero sí, hay muchas cosas que nos acostumbraba, o sea, era una época diferente y pues aun cuando existiera, pues no era culturalmente algo socorrido, ¿no? O sea, de que vamos a ver qué tiene, no, siempre se dejó así. Muchos trastornos han cursado hasta esta época y muchos han terminado, o muchos trastornos que tienen que ver con algunas situaciones de los adultos, que te las puedes explicar porque es alcohólico, porque es adicto, porque es delincuente, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que no se vieron en su pasado, que no se vieron en su momento. Ni en su momento y no se atendieron algunos, ni en el caso. O sea, que a lo mejor ese tipo de cosas son como el resultado de consecuencia, claro. Una consecuencia, así es. Y que esto es una forma subyacente de todo esto que puedes ver, ¿no? Dices, ay, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿No? Entonces sí. Te lo puedes explicar, te vas al fondo y atrás, ¿qué pasa? Encuentras y dices, es por esto. Entonces ya subyacía algo. Sí. Antes de, Sí. Y ahorita me estaba preguntando, ¿cuáles son esas etiquetas con las que la gente trata a estos niños? Porque la verdad es que si hay un maltrato o una marginación, no hay una inclusión adecuada o un manejo adecuado, incluso pues o sea, yo estoy diciendo de la gente, pues muchas veces desde casa, ni la casa, los maestros, los amigos o la gente con la que este niño o niña se relaciona, pues están cargados de etiquetas, ¿no? Sí, eso es muy grave, porque si hablamos de los sistemas familiares, pues se trastoca, obvio. O sea, un trastorno, un TDAH en una familia va a crear conflicto al sistema, porque el sistema, pues, no va a estar, digamos, entendiendo, no va a estar adaptado a un trastorno. Entonces, es al revés. O sea, el niño tiene que adecuarse al sistema familiar si es tratado, pero cuando no es tratado, sí altera todo el sistema. Entonces, ¿qué pasa con los miembros del sistema, empezando por los papás y hasta los hermanos? Pues empiezan a relegarlo, a insultarlo muchas veces, casi lo condenan al niño o a la niña, y
y no se está haciendo nada, se está haciendo exactamente lo contrario al entendimiento de que algo está pasando, algo no está bien. Y pues cuando no hay recursos, pues menos. Entonces esa familia pues sí, se va con este niño o niña hasta toda su vida y no es atendido, y la familia sí también puede terminar muy mal. Y si son relegados, y si son muy, muy crucificados, ¿no? Como niños malos o niñas malas, y termina siendo el chivo expiatorio. Digo, hablando de temas familiares, que es el que carga con todos los problemas y se le achaca todo a ese niño o a esa niña, ¿no? Es muy fácil, porque pues tiene un problema que no está resuelto. Muy importante, y dentro de un salón de clases sucede lo mismo, la dinámica se trastoca, o sea, interrumpe a los demás, habla mucho, se para, o interrumpe. Entonces todo esto está haciendo ruido en un sistema. Entonces en el sistema familiar, en el sistema escolar, en un sistema social. Entonces cada vez son más aislados. Entonces es muy importante tanto el manejo adecuado del niño que tiene el trastorno, como la asesoría y la instrucción al medio ambiente donde este niño se desarrolla, pues también de ellos cómo manejarlo y cómo manejar ese entorno y ese ambiente social, tanto escuela u hogar, para ese niño, porque también finalmente pues los otros niños tienen que saber cómo, ¿no? Aunque sean niños, pues de alguna manera tienen que aprender a esa convivencia, que no dañe al niño y que el niño tampoco los daña a ellos. Uh-huh. Obvio, sin querer, ¿verdad? Pero sí, es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo, y si le seguimos rascando, realmente es bastante complejo. Entramos en otras dimensiones, uh-huh, en las que entenderlo no es fácil, pero si vamos empezando por generalidades y empezando por un buen diagnóstico, la comprensión de los demás va a ser más accesible, y yo creo que va a ser más comprensible, ¿no? Y que tampoco es fácil, pero pues no hay de otra, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico, una buena detección. Lo ideal es que en las escuelas las maestras tengan muy claro que si tienen dudas sobre un niño que tiene un problema de conducta o hasta de aprendizaje, porque no está atendiendo, porque es muy disperso, lo sacan a cada rato del salón, y entonces no está en la clase y realmente se lo perdió, pues va a bajar sus notas, y si baja sus notas hay depresión, y si hay depresión pues se siente mal, y si se siente mal pues se va a poner un poco agresivo, y etcétera, ¿no? Va una cadena de causa-efecto, sí, espantosa, ¿no? Entonces, como tú dices, entenderlo, el encuadre es muy importante, o sea, atender este tipo de problemas es tomar en cuenta todos los ámbitos, ajá, pero estar bien informado, partiendo de un buen diagnóstico diferencial, y partiendo de qué rol van a jugar todos los miembros de una familia o el entorno escolar o el social, para que se comprenda, ¿no? Aquí es muy importante el manejo. Muchas veces son candidatos, o casi siempre, a un tratamiento farmacológico bien indicado por un especialista, que son los psiquiatras o los neuropediatras, ajá. Entonces tiene que ser muy, muy bien especificado. Cada niño también es diferente, las dosis son diferentes, el manejo es diferente, todo es específico para cada niño o niña, ¿no? Entonces sí tiene que ver con que el entorno apoye, que entienda. Puede ser un poco de pedirles tolerancia, porque la verdad no es fácil, y se entiende, los entiendo perfectamente, y entiendo que a veces no entiendan que el problema del niño o de la niña, porque no es fácil entenderlo. Sí, como viste, ya es complicado. Claro, entonces sí, es algo que vamos a ir pues desmembrando ahorita lo que se pueda. Vamos con generalidades, pero yo creo que es importante eso, ¿no? Diferenciar una conducta de otra, y saber que todos tenemos que estar informados para entender, y que lejos de que afecte a un sistema, o una familia, una escuela, o otro entorno social, pues entonces entenderlo hace la diferencia, ¿no? Hace la gran diferencia. Entonces se puede integrar, como tú dijiste, cómo integrarlo en esos sistemas sin que haya tanto problema, porque ya se está resolviendo. Yo creo que lo ideal es prevenir, pero ¿cómo vamos a prevenir si no estamos informados?
vamos a tener varios espejismos de lo que creemos que es. Ujú. ¿Ok?